Hay, como la pregunta, o como bien lo dice usted, hay una variedad de términos que se han venido usando y de hecho hace muy poco salió un artículo en diciembre del año pasado, 2015, en el que se documenta una verdadera explosión epidémica, por decirlo así. Tiene una forma de curva epidémica, incluso matemáticamente se define como una curva epidémica. La cantidad de artículos científicos que están siendo publicados en el mundo sobre equidad. Incluso se hace un análisis de la cantidad de nombres con la que se conoce: desigualdad, disparidad, variaciones, inequidades o inequidad. Hay tres términos que son más o menos similares. De hecho, en términos prácticos se deberían considerar sinónimos. Uno es el concepto de variaciones, que se ha usado mucho en el Reino Unido. El concepto de disparidades, que se usa particularmente mucho en la literatura estadounidense, norteamericana, también canadiense, disparities, disparidad. Y el concepto o el término de desigualdades, que es más bien de los países europeos, Países Bajos básicamente, Holanda, donde se ha desarrollado mucho este concepto. Los tres son sinónimos. Variaciones, desigualdades o disparidades se deben considerar sinónimos y los tres representan lo mismo: una diferencia. Una diferencia en el estado de salud, medido por cualquier variable o indicador de salud, entre dos o más grupos sociales. Una diferencia en la salud entre dos o más grupos sociales. Se llaman variaciones o disparidades o desigualdades. Hay otro término que es diferente de estos tres, que es inequidad, la ausencia de equidad. Eso no es igual que ni desigualdad, ni variación, ni disparidad. La inequidad es una diferencia, o sea, una desigualdad, una variación, una disparidad, que se asume o se reconoce injusta. Es decir, hay un juicio de valor. Entonces tenemos básicamente dos términos: las desigualdades y las inequidades, o en singular la desigualdad y la inequidad. La desigualdad en salud se puede comprobar de manera fehaciente, inambigua, mediante la observación de los datos comparables o de la realidad. Por ejemplo, que reconozcamos que la gente pobre muere más tempranamente que la gente rica, o que los niños de clase social más baja tienen más bajo peso al nacer que los niños de clase social más alta, o los niños con madres con menor educación tienen más riesgo de desarrollar desnutrición que los niños de madres mejor educadas. Esas son desigualdades, disparidades, variaciones que se observan a partir de datos de una manera inambigua. La inequidad o las inequidades son esas desigualdades que se consideran en general injustas, pero no solamente un elemento de injusticia y de arbitrariedad, sino también son desigualdades que se consideran evitables y por lo tanto innecesarias. Esto fue definido hace muchos años por una mujer famosa, Margaret Whitehead, que es muy cercana, colaboradora de la OMS, sigue activa. Ella hizo un trabajo seminal que lo tenemos disponible en la Organización Panamericana de Salud, en la página web, sobre los conceptos y los principios de la equidad y la salud. Estas son definiciones que están muy claras. Habiendo dicho eso, una definición fundamental es esta: uno no puede medir inequidades, uno mide desigualdades. Absolutamente. Es más, yo creo que puede ser enfático o tajantemente enfático en esto. Y no estoy solo en lo que voy a decir. Y lo voy a decir con una sola palabra. Esa palabra es inextricable. Quiero decir esto: los determinantes sociales de la salud, o el concepto, o el approach, el enfoque, en realidad es un paradigma, una nueva forma de entender la producción de la salud en la sociedad. De los determinantes sociales de la salud está inextricablemente ligado
con las desigualdades o la equidad en salud. Uno no puede ir sin lo otro, y el otro tampoco puede vivir sin el uno. Sin embargo, nos ha costado tiempo, y nos sigue costando, entender de manera explícita la vinculación que, como les digo, es inseparable entre los dos. Han habido iniciativas, por ejemplo, de monitoreo, que hablan de monitorear los determinantes sociales de salud. Y hay otras iniciativas en otros lados que hablan de monitorear las desigualdades sociales en la salud. O unas son acciones para reducir las desigualdades y otras son acciones para mejorar los determinantes. Las dos cosas están absolutamente ligadas y lo voy a tratar de explicar. Comienzo explicando con una historia, que es una historia relativamente reciente y muy cercana porque involucra a la Organización Mundial de la Salud. Hace muchos años, de hecho desde el año 78, digamos que de manera paradigmática, desde antes, ha habido una creciente preocupación por, siempre es así, ¿no? Una creciente preocupación por, para comenzar, para poner a prueba nuestros conceptos dominantes sobre cómo entender la salud. Lo que pasa es que los ponemos a prueba porque el concepto dominante no siempre explica lo que observamos. Y desde el tiempo post Segunda Guerra Mundial, que ha venido desarrollándose mucho más la salud pública, se han venido cuestionando de manera más creciente, más incesantemente, cuánto de este modelo o paradigma de factores de riesgo realmente explica ese paradigma de factores de riesgo que nació, digamos así, con los estudios tipo Framingham, ¿no? Que son magníficos, ¿no? La ciencia encontrando que qué sé yo, la hipertensión, el colesterol alto, el colesterol bueno y el colesterol malo, y esas cosas fundamentales de la biología humana determinan tu riesgo de infarto de miocardio o cardiovascular o de morirte. Ese paradigma, ese modelo de explicación de las causas de la salud o de la falta de salud basado en los comportamientos y en las cuestiones biológicas ha ido siendo cuestionado cada vez más. Ya en el año 74, el primer ministro de Canadá, Laframboise, hace público un informe hecho por el ministro de Salud de Canadá, Lalonde, en el que se atreve, Lalonde fue muy atrevido, en ese año, a decir que, momentito, sí, es el tema de la biología humana, la herencia genética, lo que hacemos en nuestros momentos de ocio, lo que influye en la salud, pero también, y eso fue lo revolucionario, él dijo, Lalonde, que la forma como se organizan los sistemas de salud o se dejan de organizar son causa de enfermedad. Ese fue el primer campanazo para entender que esta forma de explicar la realidad en salud pública basada en los factores de riesgo no es suficiente para entender cómo se produce la enfermedad o la salud en la población, a nivel poblacional. Al final de cuentas, esto fue avanzando de tal modo, se ha constituido un nuevo paradigma, incluso se habla del paradigma ecoepidemiológico, en fin. Pero lo concreto es esto, que en el año 2005, nuestro entonces director general de la OMS, el doctor Lee, estaba muy preocupado por este tema de las inequidades en salud. Porque lo que empezó a documentarse es eso, que hay países que avanzan mucho y otros que se quedan. Dentro de cada país hay personas que avanzan mucho en su salud y otras que se quedan. Hay lugares donde la mortalidad infantil baja perfecto y otros donde no baja nada. Y cada vez ha habido más preocupación por eso. Desigualdades en salud, no socioeconómicas, en salud. De hecho, una persona que ha sido muy influyente en esta preocupación de la Organización Mundial de la Salud ha sido el entonces presidente Lagos de Chile. Y en el 2005, el doctor Lee decide convocar a una persona, un epidemiólogo que era un famoso epidemiólogo en ese tiempo, no porque supiera nada de determinantes sociales, él era famoso porque lo sabía todo sobre las desigualdades en salud. Sir Michael Marmot es un epidemiólogo inglés que pasó 35 años de su vida, toda su vida profesional, desarrollando los famosos estudios Whitehall, que es el nombre que lleva la calle donde está el edificio principal de la administración pública, de los empleados, de los civil servants nacionales británicos, en donde ese tremendo grupo de gente, en los que hizo varios estudios. 2.
muy grandes y un montón de otros pequeños estudios, todos dirigidos a encontrar esto que descubrió Marmot, que se llama la gradiente de salud. Invariablemente, aquellos que estaban ocupando una posición social más baja, de acuerdo al trabajo, por ejemplo, no los jefes, no los grandes voces o gerentes, sino los que estaban más abajo en la cadena de mando, eran ellos y no los gerentes los que tenían más estrés. Siempre se creyó, el gerente es el que tiene más estrés porque tiene que tomar decisiones que son dramáticas y trascendentales para la empresa o lo que sea. No, el estrés está acumulado en quienes menos posición tienen. Menos posición significa menos capacidad de control, no solamente de su entorno, sino de su vida. Y se vio que cuanto mejor posición social tenía, mejoraba su salud en general. Disminuía el riesgo cardiovascular, mejoraba la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Las desigualdades. Él fue el primero en documentar de manera sistemática la presencia pervasiva, ¿no? Maligna, ubicua, en todos lados, con la variable de salud que usted quiera y con la variable socioeconómica que también quiera, porque no es solamente posición social, era ingreso, era educación, la gradiente en salud. Él se convirtió en un experto en desigualdades, no en determinantes, en desigualdades. Y el doctor Lee en el año 2005 lo llama y le dice al doctor Marmot, la Organización Mundial de Salud necesita su apoyo, los países necesitan una respuesta a esta pregunta, y solo esta pregunta: ¿qué podemos hacer para reducir las desigualdades en salud? Se formó una comisión, la OMS apoyó la formación de la Comisión OMS de Determinantes Sociales de Salud, presidida por el profesor Marmot, con una playa de expertos en el tema, 3 años y financiamiento para que hagan las reuniones, las consultas con la sociedad civil. Fue un trabajo muy lindo de 3 años, muy productivo científicamente también para la organización, que concluyó con el informe final. En el informe final, en la misma carátula del informe final, está la respuesta a la pregunta de Lee, que por cierto, desafortunadamente murió en el año 2006. Él no pudo ver el informe final, lo vio la doctora Chang, la actual directora. Murió de una manera súbita. La respuesta es esta, lo dice, ¿no? El informe se llama Reducir desigualdades en salud en una generación, through action on the social determinants of health, a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud. Eso quedó clarísimo. ¿Qué quiero decir? Que no hay otra forma de reducir desigualdades en salud que no sea actuando sobre los determinantes sociales de la salud. O dicho de otro modo, los determinantes sociales de la salud son los factores que determinan, valga la redundancia, no condicionan, no influyen, determinan la salud y su distribución en la población. Al determinar su distribución, determinan las desigualdades en salud. Y como la distribución de la población se hace en función a variables sociales, porque es eso, ¿no? Es tu posición en la escala social la que determina tu salud. Los determinantes sociales de la salud son los llamados estratificadores de equidad, son generadores de desigualdad. Entonces, el concepto de determinantes sociales de la salud y el concepto de desigualdades en salud son dos conceptos inseparables del mismo modelo. Si uno quiere actuar sobre los determinantes sociales de la salud, lo que va a conseguir es reducir desigualdades en salud. Si uno verdaderamente quiere reducir desigualdades en salud, no queda otra. Con palabras, con discursos no funciona, no van a hacer nada. Se tiene que actuar sobre determinantes sociales de la salud, sociales. ¿Eso qué significa? Que el control para reducir las desigualdades en salud no está en el sector salud, está fuera del sector salud. Está en economía, está en educación, está en obras públicas, está en empleo, está en trabajo, está en los determinantes sociales de la salud, que son esas condiciones, las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, envejecen y mueren, y sobre todo el conjunto de fuerzas y poderes que determinan esas condiciones. Creo que el mensaje principal es que estos últimos 15 años nos demuestran que con acción política, con voluntad, es posible alterar el curso
de esto que Thomas Piketty menciona como la inevitabilidad, ¿no? El defecto congénito, el, el, el defecto del modelo económico que produce y reproduce mayor desigualdad social, económica sobre todo. Social y económica, aunque no son lo mismo, todos sabemos que, y está documentadísimo, que el ingreso es quizá el determinante social de la salud más importante, no solo porque determina la salud o la mala salud, sino porque determina la distribución de los otros determinantes sociales. Las personas más pobres suelen ser las personas que tienen menos acceso a educación. Las personas más pobres son las que tienen menos salario justo, o más desempleados, o menos acceso a agua. Y eso está documentado, de hecho está en Salud en las Américas 2012 y en varios otros documentos que la organización construye con sus países, perfiles de equidad, en fin, que es una de las cosas que la organización hace para apoyar. Pero entonces, a pesar de ese panorama dramático, también es ahora posible documentar. Brasil ha sido un ejemplo muy claro de eso, no es el único, le digo, hay 19 muy claros ejemplos nacionales de reducción de desigualdades en salud con reducción de desigualdades sociales. O sea, mejora redistributiva, no solo de ingresos, no es una cuestión de repartir platita, como dicen algunos, para, yo diría, minimizar eso. Hay que tener una decisión muy valiente también, eso de redistribuir dinero, los programas de transferencias condicionadas de dinero, sino también programas priorizados de salud, priorizados para focalizarse en los sectores más socialmente vulnerables o desaventajados, ¿no? El programa de salud familiar del Brasil, los programas de salud focalizados en México y en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay, son dramáticos en el buen sentido de la palabra en demostrar que es posible reducir. Y de hecho sí, ahora tenemos un análisis que está por ser publicado en el que se documenta que, aunque digamos que desafortunadamente para los que están interesados por la carrerita, por los promedios, y sí, por las metas, no hemos conseguido completamente alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, el 2015. Hemos avanzado muchísimo en reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, en la pandemia de tuberculosis, de VIH, la desnutrición. Hemos avanzado muchísimo. Sí hemos conseguido reducir las desigualdades absolutas en estos indicadores, y eso es positivo. Las desigualdades relativas no se han movido mucho, y esa es una cuestión que va a necesitar nuevos bríos, nuevas acciones, mejoría de la salud universal en esta nueva agenda al 2030 de desarrollo sostenible, ¿no? Pero entonces es posible hacer. Los datos muestran entonces no solo que hemos sido y posiblemente continuemos siendo una de las regiones más inequitativas, ya no solo en ingreso, no solo socialmente inequitativas, sino también desiguales en salud del mundo. Pero también los datos muestran que esa realidad es posible cambiarla, y es posible cambiarla en una generación, como lo anticipó o lo demandaba el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, con voluntad política y por supuesto que con participación social, porque esto no es solamente decretar leyes, ¿no? O distribuir dinero. Por supuesto que también tiene que haber una prioridad reflejada en los presupuestos, pero con voluntad y con participación social. La Organización Panamericana de Salud creo que ha sido, de manera muy modesta, pero muy decidida, firme y clara, ha priorizado, no solo desde, bueno, yo diría desde los últimos 3 directores de la OPS han sido muy claros, el doctor George Alain, la doctora Mirta Roses y actualmente nuestra doctora Carice Tien, han sido muy claros en la prioridad que no solo le conceden, sino que vislumbran. Tiene la equidad en salud, en la reducción de desigualdades, la cobertura universal, el acceso a la salud universal, no solamente en la mejoría de la salud, en la aspiración que define la OMS, que definió la OMS como la salud, no la ausencia de, no solamente la ausencia de enfermedad física, sino también un estado de completo bienestar mental, social, sino además conseguir esa meta de manera más incluyente, de manera más equitativa.
Yo creo que los 7 principios, aquí también diría que están inextricablemente ligados a los objetivos de la equidad en salud y por extensión del desarrollo sostenible. Son esenciales al tema de la determinación social de la salud. Es decir, por ejemplo, el primero, si estos 3, no sé cómo llamarlos, principios, el vivir sin temor, ¿no? Sin privaciones y sin indignidad o con dignidad, son esenciales, son esencialmente prerequisitos o premisas para vivir con equidad, o sea, para valorar el sentido moral o sí, el sentido moral, ético, el imperativo ético, quiero decir, de la equidad en salud. Está para mí absolutamente vinculado además con esto que comentaba del el buen gobierno, no solo el buen vivir, el buen gobierno. La felicidad de la gente no podría alcanzarse si no es garantizando estos freedom, esta libertad. Y eso creo que también lo ha documentado de una manera inigualable Amartya Sen, que es este economista filósofo que abanderado de la noción del freedom, de la libertad como desarrollo. Y además Amartya Sen es un muy famoso vocero de la equidad en general y de la equidad en salud. Entonces creo que eso está muy bien alineado, y el enfoque de seguridad humana puede no hacer otra cosa que proveer no solamente los conceptos, pero los elementos instrumentales para aterrizar las propuestas que tienen que ver con equidad en salud, por un lado. Por otro lado, también el valor central que le dan a la prevención y a la reducción de las vulnerabilidades, como en el lenguaje que usa seguridad humana, tiene que ver con la producción de desigualdades en salud, ¿no? Que es un enfoque también que nacido de los epidemiólogos, ¿no? Que ustedes saben, la gente se enferma unos más que otros porque o están más expuestos o porque son más vulnerables o susceptibles. No solamente para enfermedades como el Zika o la diabetes o enfermedades mentales, son o más expuestos o más vulnerables a las condiciones, a los determinantes sociales negativos que los terminan marginando o los terminan excluyendo socialmente. Esos elementos que rescatan los principios de la seguridad humana son fundamentales para entender el mecanismo de perpetuación de desigualdad, de producción, o sea, de determinación social de la salud. En la medida en que los principios que guían el concepto y el enfoque de seguridad humana se vayan traduciendo en intervenciones, en esa misma medida se va a ir actuando sobre las desigualdades sociales en salud. Creo que está perfectamente alineado los principios de seguridad humana con las aspiraciones de equidad en salud y de desarrollo sostenible.